Y gracias por permitirnos, Señor, llegar, Señor, a este punto de esta carta. Y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hoy estamos llegando al cierre de esta preciosa carta de Segunda de Tesalonicenses. Y antes de entrar directamente al texto, antes de entrar a la predicación, quiero que pensemos por un momento en la vida del apóstol Pablo. Pablo, mis hermanos, no fue un hombre que predicaba, podríamos decirlo, desde su comodidad. No, Pablo no era un hombre que estaba predicando en una sala, no estaba escribiendo sus cartas en un lugar donde estaba cómodo, como algunos de nosotros tenemos la oportunidad de estudiar cartas, de estudiar la palabra de Dios bajo el aire acondicionado, bajo nuestra comodidad de hoy en día. Pablo no, mis hermanos, Pablo no estaba escribiendo esta carta desde su comodidad y tampoco, mis hermanos, no fue un ministro que hablaba de paz porque todo en su vida estaba tranquilo. No, Pablo, mis hermanos, no escribió sobre la gracia porque su camino fue fácil. Pablo no habló de la fidelidad porque nunca sufrió. No, nosotros vemos todo lo opuesto en la vida de Pablo. Pablo fue un hombre marcado por aflicciones. Él mismo dice en 2 de Corintios capítulo 11 que había sufrido cárceles, había sufrido azotes, peligros de muerte, había sufrido naufragios, hambre, frío, traiciones, peligro de falsos hermanos y preocupación sobre todo. Pablo le preocupaba la situación de todas las iglesias que él había sembrado. Y cuando Pablo llega a Tesalónica, mis hermanos, Pablo no llega como un hombre famoso buscando el reconocimiento de todos los hermanos de Tesalónica, de todas las personas de Tesalónica. Pablo llega como un siervo golpeado por causa del evangelio. Venía de Filipos, donde había sido azotado, había sido encarcelado injustamente, y aún así, cuando llega a Tesalónica, ¿qué es lo que hace Pablo? Predica a Cristo. Pero allí también, mis hermanos, en Tesalónica, nosotros nos encontramos que Pablo sufrió oposición. Algunos judíos incrédulos, mis hermanos, levantaron una turba, alborotaron la ciudad, atacaron la casa de Jasón y Pablo, dice las escrituras, que tuvo que salir de noche hacia Berea. Y mis hermanos, humanamente hablando, Pablo tenía muchas razones para decir, ya no puedo más. Pablo tenía muchas razones para decir, esta obra en Tesalónica es demasiado difícil. Pablo tenía muchas razones para decir, estos creyentes de Tesalónica están demasiado confundidos, estos hermanos están siendo siempre perseguidos. Dentro de esa congregación de Tesalónica hay falsos maestros tratando de engañar a los de Tesalónica. Hay un desorden que dentro de la congregación, dentro de la iglesia, hay algunos que no quieren trabajar, hay algunos ociosos, hay hermanos cansados de hacer el bien. Pablo, mis hermanos, tenía demasiadas razones para decir que se quede esa obra como está. Pero Pablo, mis hermanos, no termina esta carta con frustración. Pablo, mis hermanos, no termina esta carta con amargura. Pablo no termina diciendo, tesalonicenses, ustedes son un problema. Ya no voy a tratar con ustedes. Ya no voy a lidiar con ustedes. No termina diciendo, bueno, yo ya hice lo que tenía que hacer. Arréglenselas como puedan ustedes. Yo tengo otro trabajo que tengo que cumplir. No. Pablo, mis hermanos, ¿cómo termina Pablo? Pablo termina orando por la iglesia de Tesalónica. Y eso nos muestra algo hermoso, mis hermanos, porque el pastor verdadero, y esto es lo que pone de alguna manera carga sobre cada pastor, esto de alguna manera pone una preocupación sobre cada ministro que se tiene que ver con la responsabilidad de predicar fielmente el mensaje y cuidar de la congregación. Pablo, mis hermanos,
nos muestra algo demasiado hermoso. El pastor verdadero no simplemente tiene que corregir, pero también tiene que orar por la congregación. No solamente es la responsabilidad del pastor de instruir, pero también de bendecir a la congregación. No solamente tiene que advertir acerca de los errores, pero también tiene que encomendar la iglesia al Señor. Y después, ¿qué es lo que sucede? Pablo, después de hablar de persecución, Pablo, después de hablar de alguna confusión escatológica que había dentro de la congregación, y después de hablar de los falsos maestros, y de la disciplina, y del trabajo, y de la desobediencia, y el desorden, Pablo levanta sus ojos al Señor, y dice Pablo, y que el mismo Señor de paz siempre os conceda paz en todas las circunstancias. Mis hermanos, este cierre de Pablo no es un simple adiós. No. Este cierre, mis hermanos, es una bendición de parte de un fiel pastor. Es como si Pablo dijera: hermanos, después de todo lo que les he enseñado, después de todo lo que les he escribido y de todo lo que les he corregido y de todo lo que les he advertido, lo que ustedes más necesitan no es solamente más información, ustedes necesitan al Señor mismo. Y eso es lo que Pablo está haciendo con la iglesia de Tesalónica. Les está dando a entender que después de todo lo que les ha escrito, ellos necesitan al Señor. Y esa es la carga de este último mensaje, porque la iglesia solo puede permanecer firme hasta el final si el Señor mismo les concede paz, si el Señor mismo les concede la presencia de Él y si el Señor mismo les concede su gracia. Ahora, antes de exponer estos últimos versículos, quiero repasar brevemente el camino de esta carta, ¿verdad? Para que podamos entender este final y podamos concluirlo de alguna manera como tiene que ser. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 1, versículo 3 de esta misma carta, Pablo dijo que daba gracias porque toda la fe de esos hermanos crecía en el amor y de unos por otros. Todo eso abundaba dentro de la congregación. Y es lo que Pablo termina haciendo. Pablo comienza agradeciendo por una iglesia que crecía en medio de la aflicción. Una iglesia que crecía en medio de las tribulaciones. Nosotros entendemos que la iglesia de Tesalónica no era una iglesia perfecta, pero sí era una iglesia viva. Era una iglesia que crecía en medio del sufrimiento. Y hermanos, Pablo les recuerda a los hermanos de Tesalónica que sus persecuciones no eran señal de abandono. Los tesalonicenses se sentían abandonados de parte de Dios y Pablo les dice: no, hermanos, al contrario, es que Dios está obrando en ustedes en la perseverancia. Y mis hermanos, desde el principio de la carta, Pablo nos enseñó que el cristiano no interpreta el sufrimiento como ausencia de Dios. Muchas de las veces nosotros entendemos, por de alguna manera, llegamos a la conclusión de que si estoy sufriendo es porque Dios no está conmigo. Pablo le enseña lo opuesto a los hermanos de Tesalonicenses. El cristiano aprende a ver el sufrimiento a la luz del reino de Dios. El sufrimiento, mis hermanos, las aflicciones, las tribulaciones, los problemas que nos llegan a nosotros como cristianos es lo que está formando nuestro carácter. Es lo que nos ayuda a desarrollar los dones, los frutos del Espíritu que tenemos dentro de nosotros. Y luego miramos en el capítulo 1 que Pablo levantó sus ojos hacia la segunda venida de Cristo y les recuerda a la iglesia, mis hermanos, que Cristo vendrá en juicio y en gloria. Y Pablo les dijo que el Señor Jesús será revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en una llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y no obedecen al Evangelio. Eso, mis hermanos, era consuelo para una iglesia perseguida. ¿Por qué razón? Bueno, mis hermanos, porque la injusticia no va a ser la que va a tener la última palabra.
Muchas de las veces nosotros vemos que las personas injustas son las que prosperan más que una persona justa. Y Pablo, mis hermanos, de alguna manera les dice a los hermanos, no, mis hermanos, Dios un día va a tener que traer juicio. Los perseguidores que están persiguiendo a la iglesia no van a tener la última palabra. La maldad no es la que tiene la última palabra. Al final de cuentas, Cristo es quien tiene la última palabra, y cuando Cristo venga, será glorificado en sus santos y admirando en todos los que creyeron. Luego en el capítulo 2, mis hermanos, ¿qué es lo que hace Pablo? Pablo trata una preocupación seria. Algunos hermanos estaban alarmados como si el día del Señor ya hubiera llegado. Estaban preocupados. Hermanos, el Señor Jesús ya llegó. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y Pablo les dice, hermanos, no se dejen mover fácilmente. No sean sacudidos. No crean cualquier mensaje. No crean cualquier espíritu, ni ninguna carta como si fuera nuestra. Pablo les enseña que antes del día del Señor tiene que llegar la apostasía y se manifestará el hombre del pecado, y que tiene que manifestarse el hijo de la perdición. Pero aún allí, mis hermanos, Pablo no presenta la profecía para satisfacer de alguna manera la curiosidad que tenían los tesalonicenses sobre la segunda venida, sino para fortalecer a la iglesia. La enseñanza, mis hermanos, la enseñanza profética no debe producir miedo desordenado en un creyente. Debe producir firmeza, debe producir santidad, debe de producir esperanza. Y luego en 2 de Tesalonicenses 3, el 14, Pablo les recuerda acerca de la elección, acerca del llamamiento y la esperanza y la gloria. Y Pablo les dice, hermanos, Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Mis hermanos, después de hablar del engaño, de la apostasía y del hombre de pecado, Pablo les recuerda, pero ustedes, hermanos amados por el Señor, han sido escogidos por Dios. Hermanos, eso es un consuelo para cada creyente. La iglesia no descansa en sus propias fuerzas. La iglesia descansa en el propósito eterno de Dios. Dios, Pablo, mis hermanos, le da esa tranquilidad a la iglesia y les dice, Dios los escogió, Dios los llamó. Dios es quien los santifica y Dios es quien los llevará a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y eso debe de ser un consuelo para ti, para mí, hermano, de que el Señor nos haya escogido a nosotros en medio de cualquier caos que nuestra vida tenga. Eso tiene que ser un consuelo para tu vida y para mi vida. Y luego en el capítulo 15 en el versículo 15 del capítulo 2, Pablo los llama a estar firmes y retener la enseñanza apostólica que él les había dado. Y les dice, así que hermanos, estar firmes y conservar las doctrinas que os fueron enseñadas. La iglesia perseguida, mis hermanos, necesita firmeza. La iglesia confundida necesita doctrina. La iglesia, mis hermanos, tentada por el engaño, necesita la verdad apostólica. Pablo, mis hermanos, y quiero decirles qué es lo que Pablo les está enseñando, y nosotros no somos sostenidos por emociones pasajeras. Nosotros no somos sostenidos por las novedades que vengan a este mundo. No somos sostenidos por rumores proféticos. Somos sostenidos por la verdad de Dios. Y luego en el capítulo 3, ¿qué es lo que sucede? Pablo finalmente, mis hermanos, pide oración por el avance del evangelio. Les dice, hermanos, orad por nosotros. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y para que la palabra del Señor sea glorificada. Pablo, mis hermanos, el apóstol, podríamos decir, uno de los mejores hermanos fieles, uno de los mejores siervos de Jesucristo, pide oración. Sí, esto nos da a entender, mis hermanos, que los
siervos de Dios necesitan tener la humildad para reconocer que necesitan la oración. Eso nos enseña humildad. Tanto tú como yo necesitamos de las oraciones de nuestros hermanos. Mis hermanos, los ministros, cada uno de los ministros necesitan oración. Los predicadores necesitan oración. La obra del evangelio avanza no por nuestro intelecto, no por lo que nosotros sabemos. La obra del evangelio avanza por la dependencia de Dios. Por eso constantemente nosotros oramos por nuestros hermanos misioneros. Un hermano misionero decía, si hay algo que pueden hacer por nosotros, lejos de enviarnos la asistencia financiera, es que oren para que no nos falte el denuedo de predicar la palabra fielmente. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Oren por nosotros para que el evangelio sea esparcido. Y luego, mis hermanos, ¿qué sucede? Pablo corrige el desorden de los que no querían trabajar. Yo les dije, aquí no tenemos esos hermanos, aquí tenemos puros hermanos trabajadores, ¿verdad? Pablo habla con firmeza sobre los hermanos que andaban desordenadamente, que no querían trabajar, que solamente se entremetían en lo ajeno, que parecían, podríamos decirlo, una bola de hermanos chismosos, que allá les dije, aquí no hay, pero Pablo en la iglesia de Tesalónica tenían ese problema. Les ordena a aquellos hermanos a trabajar tranquilamente, que coman su propio pan, y también exhorta a los hermanos fieles que se estaban cansando porque tengo que servirles siempre a aquellos hermanos que no quieren trabajar. Y Pablo les dice, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Esto nos enseña, mis hermanos, que la esperanza en la venida de Cristo no cancela las responsabilidades presentes. Es decir, mi hermano, el hecho de que tú y yo estemos esperando al Señor Jesucristo no significa que no tenemos que ser responsables por las responsabilidades que tenemos en el presente. Tú y yo tenemos responsabilidades. Tenemos que trabajar, tenemos que ser padres, algunas tienen que ser madres, tenemos tareas que tenemos que cumplir, y cuando el Señor venga nos tiene que hallar fieles cumpliendo esas tareas que a ti y a mí se nos han otorgado. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la iglesia que espera a Cristo no vive ociosa. La iglesia que espera a Cristo trabaja fielmente. Y ahora, mis hermanos, después de todo esto, Pablo cierra con 3 grandes bendiciones. Pablo les dice paz, presencia y gracia. Después de todo lo que Pablo ha tratado en esta carta, la persecución de la iglesia, la venida de Cristo, después de tratar el juicio sobre los impíos y la apostasía y el hombre de pecado y la necesidad de permanecer fieles, la oración por el avance del evangelio y la corrección de los hermanos desordenados, algunos de nosotros hubiéramos podido decir, bueno, creo que Pablo ahora tiene que terminar con una exhortación un poco más fuerte sobre esta iglesia. Pero Pablo no lo hace. Pablo no termina con una carga más sobre la congregación. Pablo termina levantando su mirada al Señor y les dice a los hermanos de Tesalónica, les dice que el Señor de paz les conceda su paz. Mis hermanos, tú y yo, Pablo al cerrar esta carta, Pablo ora por lo que solamente Cristo puede dar: la paz. Pablo comienza diciendo, y que el mismo Señor de paz. No dice simplemente que ustedes encuentren paz. Pablo no solamente les está diciendo que ustedes trabajen en su paz. Pablo no les está diciendo que las circunstancias mejoren para que tengan paz. Pablo les está diciendo a los hermanos de Tesalónica que el mismo Señor de paz. Y aquí es donde nosotros nos encontramos, mis hermanos. La paz cristiana no comienza en las circunstancias. La paz cristiana, mis hermanos, comienza en una persona. Dios, mis hermanos, no solamente da paz. Dios es el Dios de paz. Cristo, mis hermanos, no solamente habla de paz. Cristo es nuestra paz.
Tú recuerdas en Isaías capítulo 9, versículo 6, él llama al Mesías el príncipe de paz. Y luego, mis hermanos, Jesús en Juan capítulo 14, versículo 27, Jesús les dice, la paz os dejo, mi paz os doy, y no se las doy como el mundo la da. Mis hermanos, hay una paz que el mundo ofrece. Pero la paz del mundo depende de que todo esté tranquilo afuera. Esa es la paz que el mundo da. Cuando todo está bien, cuando no hay problemas, a eso nosotros le llamamos de alguna manera paz. Si hay dinero, hay paz, ¿verdad? Si hay salud, hay paz. Si no hay problemas, hay paz. Si mis planes salen bien, hay paz. Esa es la manera en la que nosotros de alguna manera hemos distinguido la paz. Cuando todo está bien a nuestro alrededor, cuando mis hijos están sanos, cuando no hay problemas en mi matrimonio, cuando mi estabilidad económica está bien, cuando no tengo deudas que pagar, nosotros le llamamos a eso paz. Pero la paz de Cristo es diferente. La paz de Cristo no depende de que todo esté bien a nuestro alrededor. Depende de que Cristo reine en el corazón. Por eso Pablo dice siempre. Y luego dice en todas las circunstancias. Mis hermanos, eso es una paz sobrenatural. ¿Qué tipo de paz es esa la que Pablo le está diciendo a la iglesia de Tesalónica, o la razón por la que Pablo está orando para que la iglesia de Tesalónica tenga? Bueno, mis hermanos, recuerda que la iglesia de Tesalónica estaba siendo perseguida. En este caso, mis hermanos, Pablo estaba orando para que estos hermanos tuvieran paz en medio de la persecución. ¿Cómo, hermano? ¿Paz en medio de un lugar donde estoy siendo perseguido? Sí, paz, tranquilidad. Paz en medio de la confusión. La iglesia de Tesalónica estaba siendo confundida y necesitaban la paz. Paz, mis hermanos, cuando haya falsos maestros. Había personas que estaban llevando cartas falsas de Pablo a la iglesia de Tesalónica y los hermanos necesitaban encontrar esa paz. Paz cuando hay oposición, paz cuando hay problemas internos en la iglesia, paz cuando hay que tener que corregir, paz cuando hay que trabajar cansados, paz cuando hay que seguir haciendo el bien. Esto, mis hermanos, no significa que el cristiano nunca llora. Porque nosotros pudiéramos pensar, bueno, esa paz que yo tengo, me tengo que mantener como si nada estuviera pasando a mi alrededor. Tengo que mantenerme firme en mis emociones. No significa que nunca nos preocupamos. No habla de ese tipo de paz. No significa que nunca sentimos dolor, o no significa que no tenemos cargas. Significa que debajo del dolor hay un fundamento que no se mueve. Significa que debajo de todas las lágrimas que nosotros en ocasiones lloramos, hay una esperanza segura. Significa que debajo de la batalla que tenemos todos los días, mis hermanos, hay una certeza, y esa es la certeza de que el Señor gobierna. Mis hermanos, esa paz es en la que nosotros estamos confiados de que nuestro Dios soberano tiene el control de todo, incluso en medio de nuestras aflicciones que a ti y a mí no nos gustan. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo. Hermanos, quiero que observen, la paz de Dios no siempre cambia las circunstancias inmediatamente. Pero lo que hace la paz de Dios es que guarda nuestros corazones en medio de cualquier circunstancia para que nosotros no desfallezcamos. Y eso, mis hermanos, necesitaban los tesalonicenses. Ellos necesitaban paz porque estaban siendo perseguidos. Ellos necesitaban paz porque estaban confundidos por las falsas enseñanzas.
Ellos necesitaban paz porque tenían problemas de disciplina dentro de la congregación. Ellos necesitaban paz porque algunos estaban cansados de hacer el bien. Y hermanos, nosotros también necesitamos esa paz. Tú y yo necesitamos esta paz. Nuestra iglesia necesita paz. La iglesia necesita paz. La familia necesita paz. El matrimonio necesita paz. El pastor necesita paz. El trabajador, los que salen a trabajar todos los días, los hermanos y las hermanas que trabajan necesitan paz. Los jóvenes necesitan paz. El creyente que está cansado necesita paz. Pero quiero que escuches esto. Pablo no ora primero para que cambien todas las circunstancias. ¿Ok? Pablo ora para que el Señor les dé paz en medio de todas las circunstancias. Pablo no está orando para, Señor, cambia tú las circunstancias. No, Señor, que en medio de todas las circunstancias tengan paz. Porque a veces, mis hermanos, Dios glorifica más su poder, no sacándonos inmediatamente del horno, sino caminando con nosotros dentro del horno. Mis hermanos, ¿tú recuerdas la petición que Pablo le hace a Dios? Dice que tres veces había rogado, ¿verdad? Que le quitara ese aguijón en la carne. ¿Y qué le dice Dios? No, bástate mi gracia. Mis hermanos, nosotros necesitamos paz en medio de cualquier circunstancia, aunque nos guste o no nos guste. Esto nos llama, mis hermanos, a que tú y yo nos examinemos dónde estamos buscando la paz. Porque muchas veces decimos que queremos la paz de Cristo, pero en la práctica estamos esperando que cambie las circunstancias para poder descansar. Muchas de las veces decimos, bueno, yo quiero la paz de Cristo, pero queremos que las circunstancias a nuestro alrededor cambien, que nuestros problemas se vayan y decimos, bueno, cuando se arregle este problema voy a tener paz. Cuando mejore mi matrimonio, voy a tener paz. Cuando mis hijos cambien, yo voy a tener paz. Cuando tenga más estabilidad económica, voy a tener paz. Cuando nadie se ponga en contra de mí, voy a tener paz. Cuando la iglesia esté tranquila, voy a tener paz. Pero Pablo, mis hermanos, no ora para que primero desaparezcan todas las circunstancias difíciles. Pablo ora para que el Señor les dé paz y les concede esa paz en medio de cualquier mala circunstancia. Eso no significa, mis hermanos, que no debemos orar por cambios. Sí, está bien que tú y yo oremos por cambios. Claro que debemos orar, pero nuestra paz, mis hermanos, no puede depender de que todo cambie afuera. Nuestra paz debe descansar en aquel que no cambia. Así que, mi hermano, si hoy estás en medio de aflicción, si estás en medio de cansancio, si estás en medio de problemas familiares, si estás en medio de incertidumbre, preocupación, o si hay una lucha interna, no corras primero a la ansiedad, no corras primero a la queja. No, corre primero hacia Cristo, que Él es el Señor de paz. Tú dile, Señor, quizás mi circunstancia no ha cambiado todavía, pero yo quiero que tú gobiernes mi corazón en medio de esta circunstancia que a mí no me gusta, pero que yo sé que tú tienes el control. Dame la paz que solamente tú puedes dar. Guárdame de desesperarme, guárdame de endurecerme, guárdame de responder en la carne. Hazme que yo pueda descansar fielmente en ti, en tu poder, Señor, en tu soberanía. Dame esa paz, porque mis hermanos, la paz verdadera no es la ausencia de problemas. No, la paz verdadera es la presencia de Cristo sosteniendo nuestros corazones en medio de los problemas. Ahora, quiero que noten algo, hermanos, porque Pablo no separa la paz del Señor de la presencia del Señor. Después de decir que el mismo Señor
de paz siempre os conceda en todas circunstancias. Inmediatamente Pablo añade, el Señor sea con todos vosotros. Mis hermanos, ¿por qué? Porque la paz cristiana no es una sensación aislada. No es simplemente sentirse tranquilo por un momento. No es una emoción religiosa, pasajera. Mira qué paz, qué tranquilo estoy. No, la paz cristiana está inseparablemente unida a la presencia del Señor. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí, mis hermanos, la iglesia necesita paz, sí, pero esa paz viene porque el Señor está con su iglesia, porque el Señor está con nosotros. Y eso nos lleva al segundo punto. Necesitamos la presencia del Señor con todos nosotros. Yo necesito la presencia del Señor. Tú necesitas la presencia del Señor. Esta frase parece un poco sencilla, mis hermanos, pero Pablo sabe que es necesario. Pablo dice, el Señor sea con todos vosotros. Pablo no está diciendo, mis hermanos, ya tienen mi carta, es todo lo que ustedes necesitan, que mi carta sea con ustedes. Pablo no está diciendo, bueno, yo ya los aconsejé, hermanos, que mi consejo sea con ustedes. Pablo no está diciendo, bueno, yo soy el apóstol. No está diciendo que mi autoridad apostólica sea con ustedes, o que los líderes de la congregación de Tesalónica sean con ustedes. Todo eso tiene su lugar, pero la mayor necesidad de la iglesia es esta: el Señor sea con todos vosotros. Hermanos, una iglesia puede tener la doctrina correcta, pero si no depende de la presencia del Señor, se enfría. Una iglesia puede tener orden, pero sin la presencia del Señor, mis hermanos, solamente se vuelve formalismo. Una iglesia puede tener actividades, pero sin la presencia del Señor solamente se vuelve activismo. Una iglesia puede tener una buena disciplina, pero sin la presencia del Señor solamente se vuelve dureza. Una iglesia puede tener todo el conocimiento profético, pero sin la presencia del Señor se vuelve curiosidad sin santidad. Puede tener los mejores trabajadores, pero sin la presencia del Señor, solamente eso se vuelve una carga. Por eso Pablo dice, el Señor sea con todos vosotros, no solamente con los líderes, no solamente con los hermanos maduros, no solamente con los que están haciendo bien las cosas, no solamente con los disciplinados. Pablo dice, con todos vosotros, con todos. Esto incluye a los fuertes y a los débiles. Esto incluye a los que están firmes y a los que están cansados. Esto incluye a los que sirven y a los que necesitan corrección. Esto incluye a los que entienden y a los que apenas están aprendiendo. Esto incluye a los que han perseverado por muchos años y a los que apenas están empezando y a los que necesitan levantarse. Mis hermanos, la presencia del Señor es la esperanza de la iglesia. ¿Tú te acuerdas cuando Moisés está saliendo de Egipto? Y tú te acuerdas cómo Moisés, en Éxodo capítulo 33, 15, cómo Moisés entiende lo que es la presencia del Señor. Porque Moisés, mis hermanos, es una frase que a muchos de nosotros de alguna manera se nos ha quedado. Si tu presencia no va con nosotros, no nos haga salir de aquí. Una frase sencilla, pero difícil de aplicar. Mis hermanos, Moisés sabía que la diferencia entre Israel y las demás naciones no eran su número, no era la fuerza, no era la estrategia o su capacidad. Porque, mis hermanos, si pudiéramos hablar de números y de estrategia, los poblados cercanos de Israel, mis hermanos, muchos de ellos eran más fuertes y más poderosos que Israel. Y Moisés entendía, ¿verdad?, la capacidad de Israel. Y Moisés entiende que la diferencia entre Israel y las demás naciones era la presencia
de Dios. Y lo mismo, mis hermanos, es verdad para la iglesia. Lo que hace la iglesia diferente no es el edificio, no es la música, no es el programa, no es la personalidad del predicador, no es la capacidad humana, es la presencia del Señor. Cristo prometió en Mateo 28:20, dice que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mis hermanos, esa es la promesa que sostiene a la iglesia. Cuando predicamos, Él está con nosotros. Cuando sufrimos, ¿quién crees que está contigo? Él. Cuando corregimos, Él está con nosotros. Cuando lloramos, Él está con nosotros. Cuando servimos en silencio sin que nuestro servicio sea visto, ¿quién crees que está con nosotros? Él. Cuando no sabemos qué hacer, Él está con nosotros. Hermanos, no hay mayor bendición que esta, que el Señor esté con nosotros. Si tenemos paz, pero no tenemos al Señor, no tenemos nada. Toda tu vida, todo a tu alrededor puede que esté bien. Yo no sé cuántos millonarios hay aquí, pero puede que en tu vida no tengas ningún problema. Puede que todo esté marchando bien como tú quieras, tus planes están yendo al máximo, pero sin la presencia del Señor no tienes nada. Podemos tener todos los recursos, pero si no tenemos al Señor, no tenemos nada. Podemos tener las mejores actividades, pero si no tenemos al Señor, no tenemos nada. Pero si tenemos al Señor, mis hermanos, aunque tengamos debilidad, tenemos lo necesario para permanecer. Mis hermanos, esto debe llevarnos a preguntarnos, ¿estamos viviendo conscientes de la presencia del Señor? Porque una cosa es creer doctrinalmente que Dios está con su iglesia y otra cosa es vivir dependiendo de esa presencia cada día. Te voy a decir por qué. Porque muchas de las veces nosotros actuamos como si pudiéramos hacer la obra de Dios sin Dios. Muchas veces nosotros planeamos, muchas veces nosotros organizamos, muchas veces puede que tú sirvas, muchas veces podemos tratar de predicar, podemos cantar, podemos discipular, podemos corregirnos, podemos trabajar, pero muchas de aquellas veces lo hacemos sin oración. Lo hacemos con poca dependencia de Dios. Lo hacemos con poco temor reverente. Y mis hermanos, eso es sumamente peligroso. Porque sin la presencia del Señor, aún lo bueno puede volverse vacío. Mis hermanos, la predicación sin la presencia del Señor se vuelve solamente un discurso. La alabanza sin la presencia del Señor solamente se vuelve música. El servicio sin la presencia del Señor se vuelve cansancio. La disciplina sin la presencia del Señor solamente se ve como algo duro, difícil de hacer. El conocimiento sin la presencia del Señor se vuelve orgullo. Y la actividad, mis hermanos, sin la presencia del Señor solamente no es nada más que actividades vacías. Por eso Pablo dice que el Señor sea con todos vosotros. No necesitamos solamente que el Señor bendiga nuestros planes. Necesitamos que el Señor gobierne nuestros corazones. Mis hermanos, me temo, y espero que no, pero hay muchas personas dentro de la iglesia que ocupan el Señor para que sus planes se puedan lograr. Y no es así. No es así. No necesitamos solamente que el Señor nos ayude cuando ya no podemos más. Necesitamos caminar con Él desde el principio. No necesitamos solamente pedirle que esté presente en la iglesia el domingo. Necesitamos vivir delante de su presencia el lunes, el martes, el miércoles, en la casa, en el trabajo, en el matrimonio, en la crianza de los hijos, en las conversaciones privadas, en las decisiones que nadie ve. Ahí es donde nosotros necesitamos que la presencia del Señor esté con cada uno de nosotros. Si el Señor está con nosotros, mis hermanos, nosotros podemos perseverar aún en debilidad. Pero si el Señor no está con nosotros, mis hermanos,
aún nuestra fuerza se convierte en ruina. Moisés, mis hermanos, lo entendió. Si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Ese debe ser el clamor de la iglesia. Ese debe ser nuestro clamor. Señor, no queremos avanzar sin ti. No quiero que mis planes se cumplan si tú no vas conmigo. No queremos servir sin ti. No queremos predicar sin ti. No quiero que me des ese trabajo si no es contigo. No quiero que me des esa casa si no es contigo. No quiero que me des ese carro si no es contigo. No quiero tomar decisiones si no es sin ti. No quiero corregir a mis hijos, no quiero hacerlo si no es sin ti. No quiero trabajar si no es sin ti. No quiero vivir si no es sin ti. Y la petición que todos nosotros tenemos dentro de esta congregación, Señor, no queremos construir un edificio si no es sin ti. Mis hermanos, la mayor bendición de la iglesia no es tener todo bajo control. La mayor bendición de la iglesia es tener al Señor con nosotros. Pero ahora, mis hermanos, hay algo muy importante. La presencia del Señor nunca está separada de la verdad del Señor. Pablo acaba de decir, el Señor sea con todos vosotros, pero inmediatamente después en el versículo 17, Pablo hace algo que pudiera parecer un detalle pequeño. Toma la pluma y escribe el saludo con su propia mano. ¿Por qué Pablo menciona eso justo aquí? Mis hermanos, la iglesia de Tesalónica no solo necesitaba paz y la presencia del Señor, la iglesia de Tesalónica también necesitaba la seguridad de que lo que estaba recibiendo en esta carta era verdaderamente la enseñanza apostólica de Pablo. Recordemos que en el capítulo 2, Pablo le había advertido que no se dejarán perturbar por espíritu, mensaje o carta como si fuera de ellos. Es decir, había peligro de engaño, había voces falsas, había enseñanzas que pretendían tener de alguna manera autoridad apostólica, pero no venían de parte de Pablo. Entonces Pablo cierra diciendo, yo, Pablo, personalmente escribo este saludo con mi propia mano y esta es una señal distintiva en todas mis cartas. Y Pablo dice, así escribo yo. Mis hermanos, cada uno de nosotros tiene una firma, ¿verdad? Y cada firma tiene cada quien puede distinguir su mano, su handwriting, cómo escribe y su firma. Bueno, básicamente, en otras palabras, mis hermanos, Pablo es lo que está haciendo. Está diciendo, reconozcan la voz verdadera. No se dejen engañar por imitaciones. La paz del Señor y la presencia del Señor siempre caminan con la verdad del Señor. Y eso nos lleva al tercer punto. Nosotros necesitamos la verdad apostólica para no ser engañados. Pablo dice, yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano y esta es una señal distintiva en todas mis cartas. Así escribo yo. Mis hermanos, a primera vista, este es un versículo, un detalle personal, pero no lo es. Es muy importante. Eso nos deja ver que posiblemente, como habíamos mirado anteriormente, circulaba alguna enseñanza falsa. Algunos historiadores dicen que habían cartas falsificando el nombre de Pablo. Cartas falsas, diciendo, yo, Pablo, estoy escribiendo esto. Pero Pablo deja como una marca. Esta es la manera en la que yo escribo. Pablo toma esa pluma, escribe con su propia mano, como una señal distintiva, porque probablemente, mis hermanos, Pablo dictaba sus cartas a un secretario. Algunos dicen que era Lucas quien escribía sus cartas por él, pero al final escribe personalmente el saludo para autenticar la carta. ¿Por qué esto importa?
Bueno, mis hermanos, porque la iglesia necesita distinguir entre la voz apostólica verdadera y las imitaciones falsas. Esto es sumamente importante para nosotros el día de hoy. Y aquí, mis hermanos, quiero hacer una aplicación doctrinal muy necesaria. Hoy ya no hay apóstoles como los 12 y como Pablo. Ya no hay. ¿Por qué? Porque los apóstoles, mis hermanos, tuvieron un oficio único, un oficio irrepetible, un oficio fundamental en la historia de la iglesia. Efesios capítulo 2, versículo 20, dice que la iglesia fue edificada sobre el fundamento de los apóstoles, sobre el fundamento de los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Notemos que la palabra fundamento, mis hermanos, el fundamento, para los que trabajan en la construcción y han construido casas, no se pone muchas veces. No, el fundamento se pone una vez y sobre ese fundamento se edifica la casa. Mis hermanos, los apóstoles fueron testigos autorizados de Cristo resucitado. Ellos recibieron autoridad directa del Señor Jesucristo para establecer la doctrina apostólica, para predicar el evangelio con una autoridad fundacional y escribir y bajo la inspiración del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 21 al 22 nos dice, muestra que uno de los requisitos para reemplazar a Judas era que tenía que haber acompañado a Jesús durante su ministerio terrenal y ser testigo de su resurrección. Y Pablo, mis hermanos, también fue apóstol de una manera extraordinaria, no por una decisión humana, sino por un llamado directo de Cristo resucitado. Por eso Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo, apóstol, no enviado de hombres, ni por medio de hombre, sino por medio de Jesucristo Dios y de Dios el Padre. Entonces, mis hermanos, cuando alguien hoy se levanta diciendo, yo soy apóstol con la misma autoridad de Pablo, nosotros tenemos que tener discernimiento. No porque neguemos que Dios sigue llamando hombres a predicar, a pastorear, a enseñar, a evangelizar y a plantar iglesias. Claro que Dios sigue levantando siervos. Es obvio que Dios hasta el día de hoy sigue levantando siervos, pero nadie hoy tiene una autoridad apostólica fundacional para traer nueva revelación. Nadie tiene la autoridad apostólica para añadir a la escritura o hablar con la misma autoridad inspirada de los apóstoles. Judas 3 dice que la fe fue una vez para siempre entregada a los santos. No dice que la fe está siendo continuamente revelada o actualizándose o cambiada por nuevos apóstoles. Dice que fue entregada una vez y para siempre. Es por eso que la iglesia no necesita nuevos apóstoles. La iglesia necesita permanecer fiel a la doctrina apostólica que ya es entregada en las Escrituras. Mis hermanos, tú y yo no necesitamos nuevas revelaciones para completar la Biblia. No. Tú y yo no necesitamos nuevas voces con autoridad igual a la palabra de Dios. No, tú y yo no necesitamos seguir supuestos apóstoles modernos que claman autoridad sobre la conciencia de la iglesia. Tú y yo, mis hermanos, necesitamos volver una y otra vez al fundamento que ya fue puesto, Cristo, revelado por medio de la enseñanza apostólica en las Escrituras. Hermanos, esto es una advertencia muy necesaria. Porque una iglesia que pierde discernimiento, una iglesia, mis hermanos, que pierde discernimiento puede ser arrastrada por cualquier voz que suene espiritual. Una iglesia que no conoce la Escritura. Una iglesia puede ser confundida por cualquiera que diga, bueno, Dios me dijo, Dios me reveló. Una iglesia que no se afirma en la doctrina apostólica termina dependiendo de las emociones.
termina dependiendo de sueños, termina dependiendo de supuestas nuevas revelaciones, termina dependiendo de movimientos pasajeros, pero una iglesia sana aprende a preguntar, ¿dónde está escrito? ¿Esto concuerda con la enseñanza de Cristo? ¿Esto está en armonía con la doctrina apostólica de los apóstoles? ¿Esto exalta al evangelio? ¿Esto produce santidad? ¿Esto somete la conciencia a Cristo o a un hombre? Mis hermanos, nosotros no debemos despreciar la enseñanza, nosotros no debemos ser ingenuos, nosotros no debemos correr detrás de todo lo nuevo, no debemos confundir autoridad humana con autoridad divina. La paz del Señor y la presencia del Señor nunca se separan de la verdad del Señor. Nunca. Cristo guarda a su iglesia por medio de su palabra. Cristo guarda a su iglesia, santifica a su iglesia por medio de su palabra. Cristo gobierna a su iglesia por medio de ¿qué? Por medio de su palabra, por medio de la verdad que ya está escrita. Juan 17, versículo 17, ¿qué dice? Jesús nos dice, santifícalos en la verdad. En la verdad, tu palabra es verdad. Mis hermanos, nosotros tenemos que permanecer firmes. No sobre nuevas revelaciones, no sobre apóstoles modernos, no sobre experiencias subjetivas, no sobre las tradiciones humanas. Nosotros tenemos que permanecer firmes sobre la palabra suficiente de Dios, sobre el evangelio apostólico, sobre Cristo mismo, a quien es la piedra angular de la iglesia. Mis hermanos, el enemigo siempre ha querido falsificar la verdad desde el comienzo, desde que Adán y Eva estaban en el Edén. No siempre ataca negando abiertamente la Biblia. A veces solamente usa un lenguaje bíblico. A veces ataca usando apariencia espiritual. A veces, mis hermanos, ataca usando nombres respetados. A veces ataca usando supuestamente revelaciones. A veces ataca diciendo, esto viene de Dios. Cuando en realidad, mis hermanos, contradice lo que Dios ya dijo. Por eso Pablo dice, así escribo yo. Esta es la señal distintiva. Quiero que reconozcan lo verdadero, no se dejen engañar por lo falso. Esto es muy necesario para nosotros el día de hoy. Vivimos en una generación, mis hermanos, llena de voces. Voces en redes sociales, voces en videos, voces en libros, voces en púlpitos, voces que hablan de profecía, voces que hablan de prosperidad, voces que hablan de nuevas revelaciones, voces que prometen paz sin arrepentimiento, voces que ofrecen gracia sin santidad, voces que predican a un Cristo sin una cruz, voces que hablan del Espíritu pero no se someten a la palabra. Y la iglesia, mis hermanos, debe preguntar, ¿esto es conforme a la doctrina apostólica? ¿Esto concuerda con la Escritura? ¿Esto está llamando al arrepentimiento de pecado? ¿Esto está produciendo santidad? Primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Y Hechos 17:11 dice que los de Berea, ¿qué hacían? Examinaban diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hermanos, la iglesia no debe ser ingenua. Una iglesia amorosa también debe ser una iglesia que esté discerniendo el mensaje. Una iglesia llena de gracia también tiene que estar arraigada en la verdad. Pablo termina autenticando la carta porque la paz verdadera no puede descansar en una palabra falsa. La presencia del Señor, mis hermanos, no puede ser separada de la verdad del Señor. Y la gracia de Cristo, mis hermanos, nunca contradice la doctrina de Cristo. Pero ahora, hermanos, después de hablar de la verdad apostólica, Pablo no termina diciendo, ya tienen la carta verdadera, ya tienen la doctrina correcta, ya tienen la enseñanza auténtica. No. Porque la doctrina verdadera es indispensable, pero la doctrina verdadera debe llevarnos a depender de la gracia verdadera. ¿La iglesia necesita la verdad? Obvio que sí.
pero también necesita gracia para vivir esa verdad. Necesitamos verdad para no ser engañados, pero necesitamos la gracia para obedecer. Necesitamos doctrina verdadera para permanecer firmes, pero necesitamos la gracia para no volvernos orgullosos. Necesitamos discernimiento para rechazar el error, pero necesitamos la gracia para seguir amando, sirviendo, perdonando y perseverando. Y eso es precisamente lo que Pablo hace en el último versículo. Después de que ya autenticó la carta y de que dio su firma, Pablo cierra con estas palabras: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Mis hermanos, qué hermoso cierre. Pablo no termina descansando en la fuerza de la iglesia. Pablo no termina descansando en la capacidad humana. Oh, hermanos tesalonicenses, qué inteligentes son ustedes. Pablo no termina descansando en la disciplina de ellos, porque no lo eran. Pablo no termina descansando ni siquiera en el hecho que ellos tienen la carta correcta ahora en sus manos. Pablo termina descansando en la gracia de Cristo. Y eso nos lleva al último punto. Necesitamos la gracia de Cristo hasta el último día. Constantemente me van a escuchar diciendo, y constantemente van a escuchar de mi boca que siempre hablo de la gracia. Porque tú y yo la necesitamos. Todos los días. Todos los días. Pablo termina diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Esto es el Evangelio. Si tú te das cuenta, la carta comenzó con gracia y paz y termina con gracia. Porque la vida cristiana, mis hermanos, comienza por gracia, continúa por gracia y termina por gracia. Fuimos salvos por gracia. Somos sostenidos por gracia. Somos santificados por gracia. Perseveramos por gracia. Servimos por gracia. Sufrimos por gracia. Trabajamos por gracia y llegaremos a la gloria. ¿Por qué crees? Por gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9 dice: porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y luego el versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Mis hermanos, la gracia que nos salva es la gracia que también nos forma para hacer buenas obras. Esto es lo que está conectando con toda la carta. ¿Cómo puede una iglesia perseguida perseverar? Bueno, mis hermanos, una iglesia perseguida puede perseverar por gracia. ¿Cómo puede una iglesia confundida mantenerse firme en la verdad? Bueno, mis hermanos, por gracia. ¿Cómo puede una iglesia tentada en el error de discernir lo falso? Por gracia. Mis hermanos, ¿cómo puede una iglesia cansada de seguir haciendo el bien, seguir haciendo lo que tiene que hacer? Por gracia. ¿Cómo puede un hermano ocioso arrepentirse y trabajar tranquilamente? Por gracia. ¿Cómo puede un creyente vivir esperando la venida de Cristo sin caer en temor y sin caer en desorden? Por gracia. ¿Cómo puede un pastor seguir sirviendo cuando hay una gran cantidad de cargas? Por gracia. ¿Cómo puede una iglesia terminar bien? Por gracia. Mis hermanos, Pablo no termina con la fuerza del hombre, termina con la gracia de Cristo. Y esto nos lleva directamente a Cristo. Si Pablo termina diciendo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, mis hermanos, entonces no podemos terminar esta carta confiando en nosotros mismos. ¿Sabes cuál es el problema del cristiano? Que siempre quiere confiar en sus fuerzas. Siempre. Por alguna razón. No confíes en tus fuerzas, mis hermanos. Sostente de la gracia de Cristo. Abraza la gracia de Cristo. Agárrate de la gracia de Cristo. Mis hermanos,
Después de todo lo que hemos aprendido en Segunda de Tesalonicenses, la conclusión no es, bueno, ahora sí, ya sabemos suficiente. La conclusión no es, ahora sí, ya podemos nosotros andar solos, ya podemos ser buenos trabajadores. No, la conclusión no es, ahora sí, ya somos lo suficiente fuertes para no dejarnos llevar por cualquier doctrina. La conclusión es necesitamos la gracia de Cristo hasta el último día. Necesitamos la gracia de Cristo para poder sufrir sin negar la fe. Mis hermanos, ¿tú sabes cómo los fieles cristianos mueren por Cristo? ¿Tú sabes qué es lo que los sostiene? ¿Tú sabes qué es lo que los lleva a que sean quemados en aquella hoguera o que sean torturados? No son sus fuerzas, mis hermanos. Es la gracia de Cristo quien los sostiene. Necesitamos la gracia de Cristo para esperar la venida de Cristo sin caer en temor. Necesitamos la gracia de Cristo para poder discernir las Escrituras y no llenarnos de orgullo. Necesitamos la gracia para poder trabajar fielmente y cumplir con nuestras responsabilidades sin cansarnos. Necesitamos la gracia de Cristo para poder corregirnos unos a otros fielmente sin cansarnos. Necesitamos la gracia de Cristo para poder corregir con amor. Mis hermanos, sin la gracia no podemos recibir corrección con humildad. Si no tenemos la gracia, mis hermanos, no podemos permanecer firmes cuando otros se apartan. Si no tenemos la gracia, mis hermanos, nosotros no podemos servir fielmente sin que alguien reconozca lo que hacemos. Mis hermanos, la vida cristiana no solo comienza por gracia. La vida cristiana continúa por gracia y terminará por gracia. Hace rato nosotros cantábamos, oh gracia admirable, cuán dulce es que a mí pecador salvó. Mis hermanos, esa gracia admirable es la que nos sostiene hasta el último día de nuestras vidas. Así que, mis hermanos, no mires tu debilidad como si fuera el final de tu esperanza. Mira tu debilidad como el lugar donde necesitas depender de Cristo. Yo no sé en qué áreas ustedes son débiles, pero en esas debilidades que ustedes tienen, que ustedes encuentran en sus vidas, tú arráigate del Señor y dile, Señor, yo necesito de tu gracia para poder enfrentar estas aflicciones que me atribulan. Ya sean tentaciones, ya sean problemas, ya sea lo que sea, tú necesitas de la gracia del Señor. No digas, yo no puedo seguir. Di, Señor, sosténme con tu gracia. No digas, es que yo no tengo fuerzas. Tú dile, Señor, sé tú mi fuerza. No digas, bueno, es que yo he fallado demasiado. Di, Señor, llévame al arrepentimiento y levántame por tu gracia. Mis hermanos, como se los he dicho una cantidad de veces, la gracia no es permiso para vivir en pecado. La gracia es el poder de Dios para levantarnos, para transformarnos y para sostenernos hasta el final. Por eso Pablo le podía decir a los corintios, por la gracia de Dios soy lo que soy. No por las fuerzas de Pablo, no por el intelecto de Pablo, no, por la gracia de Dios. Así que, mis hermanos, nosotros terminamos esta carta como debemos terminar cada día. No descansando en nuestra fidelidad, sino en la fidelidad de Cristo. No descansando en mis fuerzas, sino descansando en el poder de Cristo. No descansando en nuestros méritos, sino descansando en la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz. Mis hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros hoy, mañana, en la prueba, en el servicio, en el cansancio, en la obediencia, en la iglesia, en el hogar, en la vida, hasta que Él venga. Mis hermanos, estos 3 versículos que Pablo nos deja, estos 3 tesoros, paz, presencia y gracia, mis hermanos, no están separados de Cristo. Efesios 2:14 dice, Él mismo es nuestra paz. No solamente nos da paz, Él es nuestra paz. Por medio de su cruz,
Cristo quitó la enemistad entre Dios y nosotros. Antes de tener paz en las circunstancias, nosotros necesitamos paz con Dios. Y esa paz, mis hermanos, solamente viene por la sangre de Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, Cristo es la presencia de Dios con nosotros. ¡Qué hermoso es eso! Que Cristo, mis hermanos, es la misma presencia de Dios en nosotros. Él es Emmanuel. Él es Dios con nosotros en Cristo, mis hermanos. Dios no se quedó lejos. El Hijo Eterno tomó carne, habitó entre nosotros, caminó en nuestra debilidad, sufrió nuestras aflicciones y murió en nuestro lugar. Y Cristo, mis hermanos, es la gracia de Dios manifestada. Juan 1, versículo 14 dice que el Verbo se hizo carne y vimos su gloria lleno de gracia y de verdad. Mis hermanos, la gracia no es una idea simplemente fría de Dios. No, la gracia tiene rostro, la gracia tiene nombre, la gracia se llama Jesucristo. Por eso Pablo puede decir cerrando, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Porque mis hermanos, si Cristo está con nosotros, tenemos paz. Si Cristo está con nosotros, tenemos presencia. Si Cristo está con nosotros, tenemos gracia. Mis hermanos, Pablo escribió a una iglesia sufriente. Pablo estaba escribiendo a una iglesia confundida, atacada, necesitada de corrección y llamada a perseverar. Al final no les dice, confíen en ustedes mismos. No. Pablo los deja en las manos del Señor y les dice que el Señor mismo de paz les conceda la paz, que el Señor sea con todos ustedes y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Qué hermoso. Mis hermanos, que esa misma gracia nos acompañe a ti y a mí hasta el último día de nuestra vida. Vamos a orar.